La conquista española fue una de las guerras más brutales y decisivas de la historia humana. En pocas décadas, imperios que tardaron siglos en levantarse, azteca, inca, maya, fueron borrados por la violencia, la traición y enfermedades que nadie conocía. En 1519, Hernán Cortés llegó a las tierras del Imperio Mexica. Moctezuma jamás imaginó que aquellos hombres barbados, con armas que rugían como truenos, terminarían con Tenochtitlán. Las alianzas forzadas, las masacres y la viruela hicieron lo que miles de guerreros no pudieron evitar: la caída de una civilización entera. Los templos ardieron, los dioses fueron derribados y la sangre corrió por los canales. Años después, en Sudamérica, Francisco Pizarro repitió la tragedia. El Imperio Inca, el más grande de América, ya estaba herido por una guerra civil. Aprovechando el caos, los españoles capturaron a Atahualpa en Cajamarca. Aunque pagó un rescate de oro que llenó habitaciones enteras, fue ejecutado. Con su muerte comenzó el derrumbe del Tahuantinsuyo. Las guerras de conquista no solo destruyeron ejércitos, arrasaron culturas, lenguas, creencias y memorias. Millones murieron por espadas, trabajos forzados y enfermedades traídas de Europa. Ciudades sagradas fueron convertidas en ruinas, y sobre ellas se levantó un nuevo orden, impuesto por la cruz y la corona. La conquista española no fue un encuentro de mundos, sino un choque sangriento que cambió para siempre el destino de América. Un pasado marcado por fuego, traición y resistencia, que aún hoy resuena en la memoria de sus pueblos. Nelson Mandela, el hombre que el sistema quiso destruir, y terminó gobernándolo. Lo encerraron para que el mundo lo olvidara. Lo aislaron para romper su espíritu. Lo condenaron a desaparecer, pero no sabían que estaban encerrando a un futuro presidente. Nelson Mandela pasó 27 años como prisionero, enterrado vivo en una celda de piedra, sin abrazos, sin voz, sin libertad. El régimen del apartheid lo llamó terrorista, por atreverse a decir una verdad peligrosa. Ningún ser humano nace para ser inferior. Mientras Sudáfrica se partía en dos, blancos con poder, negros sin derechos, Mandela pagaba el precio de desafiar ese orden cruel. En la prisión de Robben Island, el sol quemaba y el trabajo forzado destruía cuerpos, pero no logró destruir su mente. Cada día de encierro templó su carácter. Allí aprendió algo que cambiaría la historia. El odio también es una prisión, y él no pensaba salir cargando cadenas invisibles. Años después, el mundo comenzó a gritar su nombre. Las protestas crecieron, los gobiernos presionaron y el sistema empezó a resquebrajarse. En 1990, las puertas se abrieron. Mandela salió caminando lento, con el puño en alto, observado por millones. No salió pidiendo venganza, salió hablando de perdón. Lo imposible ocurrió en 1994. El prisionero se convirtió en presidente. El hombre que pudo incendiar el país eligió sanarlo. Invitó a sus antiguos enemigos a gobernar juntos y evitó una guerra civil que parecía inevitable. Mandela no solo venció a una cárcel, venció al odio, al miedo y a la sed de revancha. Demostró que la verdadera revolución no siempre grita, a veces perdona. Crímenes que cambiaron el mundo, en secreto. No todos los crímenes terminaron en juicios. Algunos nunca fueron castigados, otros ni siquiera fueron reconocidos, pero cambiaron el rumbo del mundo. En 1914, el asesinato de un solo hombre en Sarajevo encendió la Primera Guerra Mundial. Un disparo oculto entre la multitud desató una carnicería que mató a más de 16 millones de personas. El crimen fue pequeño, la consecuencia monstruosa. Durante la Guerra Fría, gobiernos enteros autorizaron asesinatos silenciosos, golpes de Estado y experimentos humanos secretos. Personas desaparecieron sin nombre, sin tumba, sin justicia. No fue caos, fue planificación. En los años 60 y 70, dictaduras en América Latina eliminaron a miles en la sombra. No buscaban solo matar cuerpos, sino borrar ideas. Muchos archivos siguen cerrados. Muchos culpables murieron libres. Incluso avances tecnológicos nacieron del crimen. Pruebas médicas ilegales, espionaje masivo, manipulación de poblaciones enteras. La ciencia avanzó, manchada de sangre. La historia oficial habla de tratados, fechas y héroes. La historia real susurra otra cosa, que el mundo que conoces fue moldeado por crímenes que nunca salieron a la luz. Y tal vez, los más peligrosos, aún no han sido revelados. Cuando el miedo gobernó naciones, hubo épocas en que el miedo fue más poderoso que cualquier ejército. No necesitó balas ni invasiones, se instaló en la mente y desde ahí gobernó. En la Alemania nazi, el silencio salvaba vidas. Una palabra maldicha, un gesto sospechoso,
bastaban para desaparecer. El miedo convirtió a vecinos en espías y a ciudadanos en sombras obedientes. En la Unión Soviética de Stalin, el terror era rutina. Nadie confiaba en nadie. Familias enteras dormían esperando golpes en la puerta de madrugada. El miedo no solo castigaba, reeducaba. Durante la Guerra Fría, el mundo entero contuvo la respiración. Niños practicaban cómo esconderse de una bomba nuclear que podía borrar ciudades en segundos. Vivir era ensayar el fin. En dictaduras de América Latina, el miedo caminó por las calles. No se gritaba, no se preguntaba, no se denunciaba. Sobrevivir significaba mirar al suelo y seguir adelante. Cuando el miedo gobierna, la libertad muere primero. Las leyes se vuelven decorado, la verdad se susurra y la humanidad se reduce a obedecer. Y lo más inquietante es esto: el miedo nunca desaparece, solo aprende a disfrazarse. Archivos sellados por décadas. En 1975, un hombre común pidió documentos al gobierno de EU sobre un proyecto llamado MK Ultra. La respuesta fue silencio. Durante más de 20 años, esos archivos estuvieron sellados porque lo que contenían era inaceptable. Cuando finalmente se abrieron, la verdad fue devastadora. El propio gobierno había experimentado con drogas, hipnosis y tortura psicológica en ciudadanos inocentes, sin su consentimiento. Personas usadas como ratas de laboratorio. Algunas quedaron con daños mentales permanentes. Otras murieron. Nadie fue juzgado. En América Latina ocurrió algo similar. La Operación Cóndor estuvo oculta por décadas. Archivos sellados en Argentina, Chile, Perú y otros países revelaron después que gobiernos coordinaron secuestros, desapariciones y asesinatos. Todo firmado, todo documentado, pero escondido. Cuando los archivos se abrieron, las familias entendieron por qué nunca encontraron cuerpos, porque los culpables nunca fueron castigados. La verdad siempre estuvo escrita, pero bajo llave. Y aquí está lo más inquietante. Muchos documentos siguen clasificados, no porque sean viejos, sino porque sus responsables aún viven. La historia real no siempre se descubre, a veces solo se libera cuando ya es tarde.